Ya la grabación de la sesión en línea que nos convoca en el día de hoy. Quiero también que me confirmen si están viendo mi pantalla, la presentación que estoy proyectando. Si la están viendo con su dedito arriba, me confirman, porfa. Ok, bueno. Entonces, bueno, hoy estamos a 15 de octubre, siendo las 6:07 de la noche. Vamos a iniciar con la sesión en línea número 1 del componente de Derechos Fundamentales del Trabajo, con el grupo de formación de tecnólogo en análisis y desarrollo de software, la ficha 3070-293. Estamos en la fase 3, en nuestra fase de ejecución, y hoy iniciamos el componente de derechos fundamentales. Vamos a tener una agenda al desarrollo de nuestra sesión para que tengamos un orden dentro del desarrollo de la misma. Vamos a tener un saludo, las actividades, vamos a conocer cuál es esa competencia, cuáles son los resultados de aprendizaje que vamos a abordar, cuál es la temática que nos convoca en la sesión de hoy, y al final vamos a ir mirando el cronograma con referencia a la actividad de aprendizaje y la evidencia que ustedes tienen que entregar, cuáles son esos tiempos que deben desarrollar, y pues vamos a tener el espacio para dudas y inquietudes para que ustedes puedan tener más claro, con mayor claridad el desarrollo de la evidencia. Bueno, entonces vamos a iniciar. Me presento porque inicio con ustedes esta competencia, no habíamos tenido el placer de conocernos. Mi nombre es Nidia Velasco Albarracín, yo soy psicóloga y administradora de empresas con especialización en gerencia de talento humano, y voy a estar acompañándolos en esta competencia transversal, que también es muy importante dentro del desarrollo formativo integral que tienen ustedes. Recordemos que el SENA forma integralmente, es decir, nos interesa que ustedes conozcan unas competencias técnicas y duras como la que se están formando en el análisis y desarrollo de software, y que sean los mejores, pero también queremos darles unas herramientas que les permitan también desarrollar otros conocimientos y otras habilidades para tener un mejor desempeño en la vida laboral, en el mercado laboral. Seguramente aquí ya tenemos aprendices que están trabajando, que ya saben cómo es esa vivencia directa de trabajar, de esa rutina, pues de lo que implica tener un empleo, ser un colaborador. Entonces, esta competencia pues pretende precisamente dar como esos conocimientos importantes que ustedes tengan para ese desempeño en la vida laboral. Entonces, hace parte de las competencias transversales. Hago parte del Centro de Formación para la Industria de la Comunicación Gráfica, CENIGRAF. Aquí está mi correo, nvelascoa@cena.edu.co, para que ustedes, si tienen alguna duda, inquietud, me puedan escribir, o también en el chat que hay están mis datos, también me pueden escribir a través de ese mismo medio para que podamos ir resolviendo las dudas o inquietudes que seguramente cuando ustedes estén desarrollando la evidencia van a empezar a salir inquietudes, y pues ahí estamos precisamente para apoyar ese proceso de orientación y de guía, y que el resultado sea exitoso, satisfactorio para ustedes, en el entendido de poder ampliar el conocimiento sobre esta competencia que está enfocada en el tema laboral. Bueno, muy bien. Vamos a ir avanzando entonces. Denomina ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Entonces, nos preguntaremos por qué es importante que ustedes dentro de sus competencias vean una que tiene que ver con el tema de trabajo. ¿Por qué será importante hablar de los derechos del trabajo? ¿Será que eso sí es necesario? Claro que es necesario, independientemente del rol que ustedes vayan a desempeñar cuando ya salgan a su etapa práctica o continúen en el trabajo que están, o por el contrario, ustedes digan, no, es que yo la verdad no quiero salir a trabajar, yo quiero salir a generar empleo, a tener mi propia unidad productiva, mi propio emprendimiento. Pues independientemente del rol que desempeñemos, ya sea como empresarios, como emprendedores
o como trabajadores o colaboradores, como me gusta más llamarlo a mí, es el término de trabajador ya está un poquito devaluado, mandado a recoger. Ahora hablamos de que toda persona que trabaja en una empresa es un colaborador porque lo que hace va en pro de unos objetivos empresariales y organizacionales. Entonces me gusta más utilizar ese término de colaborador. Entonces, independientemente del rol que desempeñemos como empresarios, como generadores de empleo o como personas que vamos a ser parte de la fuerza productiva de la empresa, vamos a necesitar o es importante que conozcamos todos estos términos, todos estos temas que están relacionados con los derechos de los trabajadores, de los colaboradores, de las personas que día a día aportan su conocimiento, su experiencia dentro del mercado laboral. ¿Y por qué nace esta competencia? Bueno, nace de un acuerdo que se logró entre las centrales trabajadoras y el gobierno, donde vieron la necesidad de cualificar a las personas en temas relacionados con derechos laborales. Primero, pues derechos humanos, porque de ahí es la base donde parten los derechos laborales, pero profundizar un poquito más sobre los derechos laborales, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Que los podamos ejercer, como dice la competencia, practicar. ¿Y cómo los practico? ¿Cómo practico yo algo? Pues conociéndolo. Si yo no lo conozco, pues puede ser que estén cometiendo alguna vulneración contra mis derechos como colaborador en una empresa y yo ni siquiera sepa, porque no conozco la normativa, no conozco la parte jurídica, lo que respalda a los derechos de los trabajadores, no tengo ni idea cómo es, no lo conozco, y entonces eso lo que me hace es que yo sea condescendiente frente a una situación de amenaza o vulnerabilidad de derechos laborales. La idea es precisamente que ustedes desde su proceso formativo como aprendices vayan conociendo estos temas tan importantes. A mí, por ejemplo, nunca me dijeron nada de estos temas cuando yo salí del colegio, nada en la universidad tampoco. Creo que los fuimos aprendiendo en el transcurso de la vida, de lo que íbamos aprendiendo día a día. Y qué maravilloso y qué buena oportunidad que ustedes desde ya, desde este ambiente, desde este lugar de formación, vayan conociendo todos esos aspectos importantes. Entonces, bueno, esta es la competencia. En la sesión de hoy, que iniciamos, vamos a empezar a trabajar. Esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje que esperamos ustedes pues puedan conocer, abordar y manejar al final de la competencia. El primer resultado de aprendizaje lo vamos a tener en la sesión de hoy y valorar la importancia. Regálame un segundito, voy a darle entrada aquí a un compañero. Espérenme un segundito que aquí se me desconfiguró esto. Un segundito. Voy a aquí a apagar mi cámara para que no vamos a tener problemas de conectividad. Y nuevamente comparto pantalla. Bueno. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, chicos? Por favor. Sí, señora. Bueno, gracias. Bienvenida. Espérame porque no me di cuenta. No me di cuenta del aprendizaje. Bueno, bienvenido Andrés a la sesión. Listo, entonces, el resultado de aprendizaje, vamos, como les decía, esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. Esta noche con esta sesión vamos a iniciar el primer resultado de aprendizaje. ¿Cómo se llama ese resultado? Se denomina valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos fundamentales de trabajo. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué es la ciudadanía laboral? La ciudadanía laboral son todas aquellas personas que están inmersas en el mercado del trabajo. ¿Quiénes están? Pues los empresarios que generan empleo, los trabajadores o colaboradores, como me gusta llamarlos más, ¿cierto? Que son los 2 actores importantes dentro del mercado laboral, es decir, toda esa ciudadanía que está inmersa en ese mercado de generación de empleo y satisfacción de talento humano que requieren las empresas. Es importante que lo valoremos, que nos demos cuenta cómo opera, cómo se da en el ámbito donde nosotros estamos.
Y con base en eso, nosotros vamos a ir comparando si efectivamente esto que hablamos de los derechos se cumple o no se cumple, y qué nivel de vulnerabilidad tiene, qué oportunidades de mejora hay, hacia dónde estamos trabajando. Y con eso vamos haciendo como una radiografía. Entonces, vamos a partir con algo tan importante como es valorar cómo se da esa dinámica laboral en lo que hacemos en el día a día, donde estamos, en la ciudad donde vivimos, en el municipio, en la localidad donde estamos, cómo se mueve ese tema del empleo. ¿Sí? Es importante. ¿Ustedes cómo lo viven día a día? ¿Cómo es su experiencia? Si alguno de ustedes ya está trabajando o cómo lo ven en su familia, cómo ven ese tema de trabajo. Entonces vamos a empezar a mirar y hacer como ese análisis pequeñito de cómo se mueve el tema del trabajo. Y este resultado pues va a tener una temática que es la que vamos a trabajar, que nos va a permitir reconocer esos derechos laborales y vamos a mirar desde dónde viene, por qué hablar de trabajo, por qué hablar de derechos laborales. ¿Será que eso nació ayer tarde? ¿Será que esto es nuevo? ¿Será que es de moda? ¿O será que se ha venido trabajando y ha tenido toda una movilización desde muchísimos años atrás? Pues vamos a mirar, vamos a descubrirlo dentro de esta temática. Bueno, vamos a iniciar primero, ya conocemos el nombre de nuestra competencia, pero quiero que ustedes me digan, puede ser en el chat o puede ser activando los micrófonos, ¿qué significa para ustedes esta palabra? ¿Qué significa derecho? ¿Qué significa cuando decimos, sí, existen los derechos? ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? Cuando hablamos de derecho, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo primero que se les viene a su pensamiento en este momento, allá donde están ustedes? A ver, somos poquitos para que participemos. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos? Me pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono. ¿Qué significa hablar de derecho? Para Laura. Laura, ¿nos escuchas? Laura. Qué pena, disculpa, es que no te escuché. Sí, no te preocupes, Laura. Laura, cuando hablamos de derecho, ¿qué es lo primero que tú piensas? ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? Esa palabra derechos, ¿con qué lo puedes asociar? No sé, de pronto con una actividad en la cual me veo obligada a realizar. Una actividad que también tiene de pronto unas normas, unos deberes, un reglamento, ¿cierto? Unas condiciones de pronto. Sí, señora. Bueno, muy bien, Laura. ¿Qué dice Andrés? Andrés. Profe, disculpe, es que estoy en el trabajo. Bueno, por Tranquilo. derecho, por derecho yo entiendo como un privilegio o a su vez un deber que tiene uno como persona, como ser humano. Ok. Muy bien, Andrés. Muy bien, muy importante lo que acabas de decir. Sí, yo también como persona tengo unos derechos, ¿cierto? Muy bien, pero también tengo unos deberes, porque Claro, recordemos. derecho de la mano va, bueno, yo pienso que derecho va de la mano con deber. El derecho es un privilegio, pero a su vez tenemos deberes que cumplir en cuanto a los estándares de la sociedad. Ujú. En todo ámbito, ¿no? En todo ámbito. Exacto. Muy bien. Gracias, Andrés. Eliezer, ¿qué nos dices tú? ¿Nos escuchas? Sí, señora, es como, no sé, como un conjunto de, que o sea, no me sé, no me sé explicar bien. O Derecho. sea, ¿Qué crees tú que es un derecho? Cuando te dicen, es que tienes derecho. tener derecho a algo, o sea, como ciudadano,
Como acceso a algo, a unas condiciones, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien, Eliezer. Listo, muy bien, chicos. Entonces, bueno, seguramente ustedes cuando yo les hice la pregunta, muchos pensaron, claro, derecho puede ser justicia, será que está relacionado con justicia, con que todos tengamos algo legítimo, que todo sea equitativo, que haya legalidad en lo que hacemos, que hayan cosas razonables, el uso razonable también de esos derechos y esos deberes, como lo decían ustedes. ¿O será también eso justo, a lo que yo tengo derecho, a lo que me corresponde como ser humano? Creo que cada uno de nosotros pensamos en estas palabras y ustedes lo dijeron y se resumen acá muy bien. Justicia, algo legítimo, algo razonable, algo equitativo que es para todos, no solamente para algunos, sino absolutamente para todos, hablando de oportunidades, de que sea legal, que tenga un respaldo jurídico y que todo el mundo lo conozca y lo ponga en práctica y que sea justo también para todos los seres humanos, que sea justo. Muy bien, chicos, efectivamente, cuando hablamos de derechos, estamos hablando pues de que se dé ese cumplimiento de esas normas, de esos principios basados en la justicia, en la equidad, en que absolutamente todas las personas puedan tener acceso a los derechos humanos y que estos sean respetados y conocidos. Entonces, encontramos que hay muchos derechos humanos, ¿cierto? Entonces, dentro de los derechos humanos podemos decir que se reconoce como esas normas que protegen la dignidad de las personas. ¿Y qué es la dignidad? Pues la dignidad que tiene cada ser humano, primero, en ser tratado con respeto. Y el respeto debe iniciar desde la casa. El respeto yo no lo puedo pedir de puertas hacia afuera y decir, no, es que me tienen que respetar, pero bueno, ¿cómo yo estoy dando ese respeto? ¿Cuál es mi responsabilidad sobre el respeto? ¿Será que yo sé escuchar? ¿Será que sé comunicarme? ¿Será que yo contesto a veces con agresividad? ¿Será que yo demuestro desinterés frente a lo que me dicen? Eso también es respeto. Entonces, el respeto nace, se forma y se fortalece desde el núcleo donde nosotros estamos viviendo. Y lo proyectamos cuando socializamos con los demás. ¿Dónde socializo yo? Pues ustedes socializan en su trabajo, socializan cuando se encuentran con un amigo, cuando van al SENA, aquí en este espacio, aunque sea virtual, seguramente ustedes de pronto han hecho trabajos en grupo y han tenido que socializar. Y bajo esa socialización se debe dar ese respeto. En el ámbito laboral, pues aún más, que haya un respeto para cada persona, un trato justo, digno, donde se vea a la persona como una persona que siente, no como una máquina que produce y que merece toda pues el cumplimiento de estos derechos. Hablamos de que haya también una autonomía, una igualdad, que haya libertad también de tener nuestras propias creencias, de expresarnos libremente, de forma, volvemos y hablamos del respeto, de forma respetuosa, que se tengan en cuenta mis ideas, mis opiniones, y que yo no sea como desvalorado y allá como oprimido y no pueda ni hablar, porque si yo hablo, si yo digo algo, si yo opino, pues se genera un problema, o por el contrario, sufro situaciones de humillación o situaciones de irrespeto o incluso de agresividad. Entonces, esta partida de los derechos humanos es muy importante porque en cualquier ámbito de nuestra vida, sea familiar, sea profesional, laboral, vamos a tener que tener acceso a estas normas y a estos principios que nos reconocen como seres humanos y que más que eso llaman a que nos tratemos de forma respetuosa y valoremos la dignidad de cada uno de nosotros. Estos derechos rigen pues esa manera en que vivimos en sociedad y cómo nos relacionamos entre sí. Y también le da al Estado algo muy importante y es esa facultad también de garantizar de que todas las personas tengan acceso a estos derechos, ¿cierto? El Estado debe ser un garante de que todas las personas tengan acceso a los derechos humanos y que estos no sean vulnerados.
Entonces, los derechos, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de que los derechos tienen unas características especiales. Entonces, decimos que son universales. ¿Por qué son universales? Porque pertenecen a todas las personas, ¿cierto? No importa la raza, el género, la religión, la condición, el origen, es absolutamente para todas las personas. El derecho a la vida es un derecho que tiene una persona que nace aquí en Colombia, una persona que nace en Canadá, una persona que nace en el África, una persona que nace en cualquier lugar del mundo, tiene el derecho a la vida, porque es un derecho universal. Son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden quitar o renunciar a ellos. Yo no quiero tener más el derecho a la educación, entonces, pues que venga otra persona, venga, yo se lo cedo porque yo no lo quiero tener. No, ¿cierto? No se pueden quitar y no se pueden renunciar. Son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? No pierden validez en el tiempo. No tienen fecha de caducidad, ¿cierto? Hasta que estemos aquí vivos en este mundo, pues tenemos que gozar también y el privilegio de acceder a los derechos humanos. Están reconocidos en tratados internacionales. Esto no es un tema solamente de nuestro país, es un tema de índole internacional, donde hay entidades, organizaciones que están vigilando, que están supervisando, que están ahí muy alertas a que efectivamente no se presenten situaciones de vulnerabilidad de derechos, de los derechos humanos. De estos derechos humanos, empezamos a hablar porque es que de estos derechos humanos se desprende algo de lo que nosotros vamos a hablar y son los derechos del trabajo o los derechos laborales. Están muy, muy de la mano. Cuando hablamos de derechos humanos, pues hablamos de dignidad. Y si una persona que es productivamente, está en su capacidad, en su edad productiva, pues tiene derecho al trabajo, pero ese trabajo debe darle calidad de vida a ese trabajador y a su familia. Entonces hablamos que el derecho laboral es también ese conjunto de normas que regulan la relación entre los empresarios y los trabajadores o los colaboradores. Esas personas que están brindando oportunidades de trabajo y también ese talento humano que se está formando, que se está capacitando para llegar a aportarle a una empresa. Entonces, son todo ese conjunto de leyes que abordan esos aspectos de las relaciones laborales. Entonces, efectivamente, damos respuesta a este interrogante que aparece acá en pantalla. ¿Son los derechos laborales derechos humanos? Claro que sí, ¿cierto? Porque los derechos laborales permiten que la persona pueda tener una posibilidad de tener una casa, también de tener acceso a la salud, que pueda tener, sentirse en su trabajo útil y productivo, que pueda interactuar, tener desarrollo de también esa parte social. Recordemos que nosotros somos seres sociales por naturaleza y que pues el trabajo pues nos permite también ese espacio de socialización y de sentirnos parte de un conjunto. Entonces sí es importante y están muy ligados, digamos que van muy de la mano los derechos humanos y de ahí salen los derechos laborales. ¿Y por qué es importante hablar de derechos laborales cuando hablamos de derechos humanos? Porque es que los derechos laborales, el trabajo, ha estado presente siempre, a lo largo de la historia, desde la prehistoria, siempre el trabajo ha estado muy presente en el desarrollo del ser humano. Desde que iniciaron como un mecanismo de supervivencia porque necesitaban sobrevivir, entonces se distribuyeron y algunos se dedicaron a la caza, otros a la agricultura, otros a la parte de tejido, iban organizándose según esas comunidades de esa prehistoria y entonces iban generando esas actividades laborales, ¿cierto? Como una manera de supervivencia, pero como un actor importante se convirtió en trabajo. Y hoy vemos que el trabajo pues sigue presente en otro contexto, con otras normativas, con otras situaciones, pero el trabajo sigue presente y ha estado muy presente y tiene que ver mucho con el desarrollo de las personas. Sin embargo, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que el trabajo debe convertirse en un vehículo para conseguir nuestros propósitos.
No se puede convertir en un objetivo primordial, mejor. Sí, es una meta, seguramente, pero digamos que el propósito que tenemos como seres humanos es mucho más allá para alcanzar ese punto de la autorrealización de la que habla Maslow en la pirámide, sino que el ver el trabajo como ese vehículo que nos conduce hacia a ese objetivo y a esa meta grande, macro que tenemos como seres humanos. Entonces, si hablamos de que el trabajo ha estado muy presente, pues vamos a verlo con este análisis que hacemos, que dentro del trabajo pues estuvo estas dimensiones a nivel antropológico, a nivel sociológico y a nivel económico y jurídico. El trabajo ha sido supremamente importante. A nivel antropológico, ¿por qué es importante? Pues claro, porque es que el trabajo le permite a las personas, o le permitió en ese momento a las personas crear comportamientos, crear valores, tener una comunidad reunida, transmitir enseñanzas y también conocimiento de generación en generación. Hoy lo vemos, por ejemplo, en los artesanos. Vemos que eso se volvió en una costumbre, en un comportamiento y en unos principios y valores de una familia que lo han ido transmitiendo de generación en generación y un medio para vivir, ¿cierto? Como es la artesanía. Entonces, a través del trabajo se generan también comportamientos, se generan valores, se generan condiciones de vida que van dando la pauta de cada una de la sociedad y cómo ha evolucionado la sociedad. A nivel sociológico, claro, a nivel sociológico es muy importante porque permitió que tuviéramos un comportamiento social, que en el trabajo pudiéramos relacionarnos, pero eso también dio inicio a que las personas se crearan unas reglas de juego dentro de esa interacción laboral, porque pues deben haber cosas claras, ¿cierto? Así estas relaciones laborales pueden darse a través de una sana convivencia, entonces por eso ya se empezó a hablar en el trabajo y en las empresas de que debe existir un reglamento del trabajo donde hablara algo de lo que ustedes ahorita al principio dijeron, y es unos derechos y unos deberes que tengo yo como trabajador y unas normas de convivencia que deben darse en ese ámbito laboral, ¿cierto? Cumpliendo unos principios de esa organización, ¿cierto? Creando unas estructuras sociales, ahí viene el tema también a través de la sociología y la interacción y el comportamiento viene en el tema de las clases sociales, de los géneros, bueno, de las estructuras que se forman a través del trabajo. Y también este tema de la sociología viene también muy importante ligado al tema de la psicología de cada persona. Entonces se busca que siempre haya un equilibrio entre el trabajo y la salud mental de ese colaborador, de esa persona que es tan fundamental dentro de la organización. Y a nivel económico, pues también tiene impacto porque se empiezan a generar pues ese poder adquisitivo. Si yo trabajo, entonces puedo comprar, iniciando por satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, los servicios, la recreación, ¿cierto? La salud. Entonces se viene y se da esa dinámica de los productos de bienes y servicios a través de la generación del ingreso, de ese dinero que llega a esa familia y que también a través de ese dinero puede pues suplir algunas necesidades, ¿cierto? Y puede generar ese poder adquisitivo que tengo yo de comprar, de vender, de comprar una casa, y eso también le aporta a la economía de una sociedad, de un municipio, ¿cierto? Cuando las personas no tienen empleo, pues se ve la situación y empezamos a decir, uy, es que está como difícil la situación, claro. Claro, porque es que eso afecta. Cuando una persona no tiene trabajo, pues la economía de una región no se mueve, no se moviliza, se detiene y empiezan a escasear muchísimas cosas, ya a ponerse más costosos los servicios, los productos, todo eso. Entonces, esto tiene también implicaciones económicas. A nivel jurídico, claro, a nivel jurídico también, porque permitió que se empezaran a crear documentos o normativas donde se estableciera cuáles eran esos derechos importantes que debían tener los colaboradores, ¿cierto? O los trabajadores en ese momento cuando empezaron a surgir todas estas normativas. Sí, hay una persona que trabaja, pero venga, esa persona también tiene derecho a que se le pague un salario, ¿cierto? Esa persona también tiene derecho a un día de descanso. Y entonces empezaron a hablar de las condiciones ideales y dignas y decentes que deben tener los colaboradores. Y eso
A su vez, pues permitió que se crearan documentos que le den respaldo legal precisamente a esas condiciones ideales de cada trabajador. Entonces, dentro de estas dimensiones de trabajo se fue movilizando y se fue ampliando y aún se siguen dando mejoras en el tema del mercado laboral. Y también vamos a mirar algo muy importante. Como hablábamos, sí, existen los derechos humanos y los derechos laborales, pero queremos también saber, bueno, cómo es ese tema de quién los respalda jurídicamente, quién los respalda legalmente, dónde está escrito, quién lo dijo, por qué lo podemos exigir. Bueno, muy bien, es importante conocer también. Iniciamos desde la parte internacional cómo se va dando y se va proyectando aquí en nuestro país todo el tema de los derechos del trabajo. Entonces, iniciemos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que de pronto ustedes en algún momento lo han escuchado y es importante porque dio la primera base, de ahí nacieron ese reconocimiento en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, se empezó a hablar de las condiciones en las que debían vivir las personas, en unas condiciones que fueran dignas, que fueran tratados no como objetos, sino como seres humanos que merecían respeto. Y de ahí se empezó a hablar precisamente de esos derechos y de calidad de vida y de dignidad. Fue un documento que se estableció el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se hablaron de 30 derechos humanos, 30 artículos donde señala cuáles son esos derechos a nivel internacional, a nivel no solamente en un país determinado, sino que esto es a nivel de las naciones, a nivel general, que se debe cumplir, que se debe acatar y que se debe conocer. Dentro de esos 30 artículos, hay 2 artículos que hacen referencia al trabajo. Y fíjense la fecha que tiene esto, pero todavía tiene mucha vigencia y mucha importancia en cuanto cuando se crean políticas que tienen que ver con el trabajo, pues esta es una base muy importante para esas políticas que se generan en todos los países, incluso en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son esos 2 artículos de la declaración que hablan de trabajo? El artículo 23 y el artículo 24. En estos 2 artículos se hace referencia a que toda persona, en el artículo 23, dice que toda persona tiene derecho a un trabajo y a una libre elección de su trabajo. ¿Qué quiere decir libre elección? Que no haya un trabajo forzoso, obligado, sometido, que la persona pueda elegir en qué trabajo quiere estar, que analice las condiciones de ese trabajo, ¿cierto? Condiciones laborales, condiciones de horario, condiciones salariales, condiciones de crecimiento, de proyección, y que pueda elegir si efectivamente eso se ajusta a sus intereses ocupacionales, si es lo que efectivamente quiere hacer y tome la decisión, sí, mire, vamos a presentar, hace un proceso de selección, aplica unas pruebas, si pasa ese proceso de selección, pues queda contratado. Pero es una elección que hace cada persona, no es un trabajo sometido, ¿listo? De eso habla la Declaración Universal. Habla que hay unas condiciones equitativas, satisfactorias del trabajo, que hay una protección también contra el desempleo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, en nuestro país existe la ley 1636 del 2013, donde habla del mecanismo de protección al cesante. Ese mecanismo de protección al cesante, si quieren, ustedes la pueden consultar, que es importante que lo sepan. El mecanismo de protección al cesante, ¿qué cubre? Pues que si yo estoy trabajando, y recuerden que es un derecho, que lo vamos a ver en la otra sesión, un derecho de cada empleador vincular a sus trabajadores a las cajas de compensación familiar. Esas cajas de compensación familiar, aparte de que brinda unos servicios perdón, que a veces les dan subsidio para los niños, algunos beneficios para hacer mercado. También tiene otra función muy importante y es que cuando la persona se queda sin trabajo, estas cajas de compensación manejan algo que se llama el subsidio al desempleo. Es decir, yo, Nidia Velasco, me quedé sin trabajo, entonces voy a esa caja de compensación a la cual estaba afiliada, porque debo estar afiliada,
me quedé sin trabajo, voy a la caja de compensación y digo, mire, mi situación es esta, me quedé. Entonces, ellos analizan el caso, le otorgan ese subsidio, que es un subsidio económico, mientras nuevamente yo me puedo volver a vincular laboralmente, me dan ese subsidio, pero eso está sujeto a unas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Pues que yo, Nidia Velasco, me tengo que capacitar, entonces debo tomar unos cursos que también ofrecen esas cajas de compensación. ¿Para qué? Pues para mejorar mi perfil. Y eso es otra ganancia, porque no me lo cobran el curso, sino que yo voy a potencializar mi perfil para tener mayores oportunidades y mejores oportunidades de trabajo. Eso existe en nuestro país. ¿Listo? Entonces, fíjense la importancia de ir conociendo todos estos temas. También en nuestro país está la libre elección del empleo. Ah, sí, ¿cómo funciona eso? Pues bueno, en nuestro país hay algo que se llama el Servicio Público de Empleo, donde hay diferentes agencias de empleo de carácter públicos y privados. Esas agencias de empleo ofertan trabajo, publican vacantes, publican cargos que están vacantes para que las personas se puedan postular cumpliendo con los perfiles, ¿sí? Y hagan parte de un proceso de selección. ¿Dónde son esas agencias públicas que no nos cobran? Entonces, el SENA tiene una agencia de empleo. Las alcaldías pueden tener agencias de empleo. Las gobernaciones pueden tener agencias de empleo. Las universidades pueden tener agencias de empleo. ¿Sí? Las cajas de compensación tienen agencia de empleo. Allá no se llama agencia de empleo, se llaman agencias de colocación, pero hacen lo mismo, que es la publicación de vacantes. Y ese servicio es totalmente gratuito. Entonces, fíjense que muchas cosas de las políticas y de las acciones que se hacen en el tema de empleo están alineadas con estos artículos 23 que habla la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto al trabajo. También nos dice que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a tener salario por trabajo igual. Entonces, hay unas escalas salariales que también es importante que ustedes las conozcan. ¿Dónde las pueden consultar? Están en los observatorios laborales. Las universidades tienen observatorios laborales en las páginas. Ustedes que son inquietos y les gusta estar googleando, pueden entrar a los observatorios laborales de las universidades y ahí habla de unas escalas salariales por niveles por carreras, por profesiones. No es lo mismo que una persona que pueda tener mucha experiencia y tenga más formación, pues debe tener un salario equitativo a ese esfuerzo de capacitación, de formación y de experiencia, a que una persona que de pronto hasta ahora esté iniciando su vida laboral. Debe ser equitativa y justa a esa proyección y a ese avance que tengamos, tanto en experiencia como en mejorar a nivel de formación y capacitación o fortalecer los perfiles. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración que se le asegure, así como a su familia, que exista conforme a la dignidad humana y que será contemplada en caso necesario cualesquiera de otros medios de protección social. Entonces, toda persona que tiene un trabajo, pues debe estar asegurada, es otro derecho. La seguridad social es otro derecho de todo trabajador. Cuando yo ingreso a trabajar, debo estar afiliada a salud, a pensión, a riesgos laborales. Es un derecho de los trabajadores. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, también se da en nuestro país, existen muchos sindicatos y también es un derecho de los trabajadores si se quieren asociar. Deben existir mínimo 25 personas para que se pueda dar. Y el que da el aval o la autorización de que exista ese sindicato es el Ministerio de Trabajo. Y en el artículo 24, dentro de la misma declaración, habla de que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo. Recordemos que en nuestro país, por ejemplo, se está reduciendo paulatinamente las horas laborales, también alineada con esto, a que las personas puedan disfrutar más con su familia y pueda haber un equilibrio entre el trabajo y la salud emocional, la salud mental de las personas. Bueno, muy bien. Importante también hablar de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces ya hablamos de dos entes muy importantes que nos regulan a nosotros en el tema de los derechos. Entonces está por un lado universal
la Declaración Universal, que es importantísima, que ya la hablamos, y está la OIT. ¿Qué es la OIT? La OIT, pues es ese organismo que esa agencia especializada de las Naciones Unidas, todos los temas relacionados con el trabajo, con las relaciones laborales. También está fundada desde hace bastantes años, desde el 11 de abril de 1919, en el marco de la negociación del Tratado de Versalles. Allá nació este organismo internacional de trabajo que también tiene unos principios importantes en el tema del trabajo. Entonces, dentro de esos principios está pues que se elimine el trabajo forzoso y obligatorio, es decir, que toda persona pueda tener una libre elección de qué trabajo quiere, en qué trabajo quiere desempeñarse, y que esto no sea sometido ni obligado, que haya una eliminación del trabajo infantil, que haya una eliminación de la discriminación, es decir, que absolutamente todas las personas tengan oportunidad de trabajar. Las personas, hay unas políticas especiales para las personas en condición de discapacidad, dependiendo su discapacidad, para que también puedan hacer parte de la fuerza productiva, que exista un entorno de trabajo seguro y saludable, y que haya una libertad de asociación. Estos son los principios que promueve la Organización Internacional del Trabajo, que como ustedes se dan cuenta, no están lejos de lo que se hace en un país como el de nosotros. ¿Cuál es la parte normativa aquí en nuestro país? ¿Qué nos garantiza? ¿Qué nos rige? ¿Qué nos regula? Pues en primer momento nuestra Constitución Política de Colombia, donde en su título segundo y en su capítulo 1 habla de los derechos fundamentales, e incluye dentro de los derechos fundamentales el trabajo en su artículo 25. Dice que el trabajo es un derecho y una obligación social, y asimismo goza en todas sus modalidades del Estado, ¿cierto? Entonces hablamos de la protección al desempleo, que las personas cuando no estén trabajando y no puedan contribuir a su salud puedan pasar al régimen subsidiado, pero no se desvinculen y no tengan esa desprotección en el tema de salud, que tengan unas condiciones dignas y justas. Y también en nuestro país está otro documento que es importante que nosotros lo conozcamos, y es el Código Sustantivo de Trabajo. Este documento es el que nos habla de todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Entonces allí, si nosotros en algún momento tenemos una duda, ¿será que acá sí me están vulnerando un derecho? ¿Será que yo sí tengo derecho a esto? ¿Será que mejor me quedo callado? ¿Será? No se quede callado, investigue, vaya al Código Sustantivo de Trabajo y usted ahí va a encontrar todo muy bien detallado para darse cuenta si hay una posible vulneración de derechos en lo que está haciendo. Entonces hablamos que en este documento ustedes van a encontrar qué es un contrato de trabajo, cuál es la jornada, qué es el salario, cuáles son las prestaciones, qué es la seguridad social, cuándo se puede dar por terminado un contrato, y muchos más temas que son importantes que ustedes conozcan. Algunos de estos los vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a hablar qué son prestaciones sociales, qué es seguridad social, para que ustedes también vayan teniendo un conocimiento más amplio. Importante también, ¿cuál es el ente o la entidad máxima que rige y supervisa todo lo que tiene que ver con el trabajo? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo en nuestro país es esa entidad suprema que vigila y supervisa y promueva todas las políticas, regula, reglamenta, hace también una negociación colectiva cuando hay conflicto entre sus trabajadores y los empleadores. Él también sirve de mediador frente a esas situaciones, y es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo en nuestro país es esa entidad que se encarga precisamente de vigilar, supervisar todo el tema de las relaciones laborales. Que yo alguna vez de pronto tengo alguna queja, una inconformidad, ¿y a dónde voy a quejarme? Es que yo no sé dónde. No, pues puede ir a la territorial que haya en la ciudad donde usted se encuentra, del Ministerio de Trabajo, y expone allá su caso. Allá van a haber unos inspectores que van a escuchar su caso y van a determinar si sí o no hay una vulneración de derechos, y por ende administrativo frente a lo que se encuentre. Muy bien, quiero dejarlos con un video ya para finalizar, para que hagamos una reflexión sobre el tema de los derechos, y es saber que los derechos también nos llaman a la solidaridad, a mirar, a ser solidarios. Dime.
Disculpe, ¿usted va a mandar algún link de asistencia o algo? Es que yo estoy acá en el trabajo, trabajo de noche y necesito colgar. Entonces quería saber si va a mandar algún link No, o no, no algo. te Creo que la preocupes. interrumpan. No, no te Ah, afanes, bueno. no te afanes. Te pido es que mires la grabación porque ya después de este video vamos a hablar de la evidencia que tienen que entregar. Entonces, para que veas la grabación, Pero no, es que dime. debo colgar. No sé si la puedo ver después. Sí, Usted sí, la va a yo subir voy, a la plataforma, ¿no? sí, yo la subo a la plataforma la grabación, no te preocupes. Listo, muchas gracias. Bueno, ok, no te afanes. Hasta luego. Chao. Bueno, que estés bien. Listo, entonces vamos a mirar este video ya para ir cerrando un poco y vamos a hablar ya de la evidencia. ¿Están escuchando el video? No, No, señora, no señor. se escucha. ¿No se escucha? Ah, caramba. Espérenme. Dejo aquí de compartir y vuelvo a compartir con sonido. Espérenme un segundito. ¿Con qué frecuencia ¿Ahora sí? piensas en las cosas que pasan fuera de tu círculo más ¿Ya lo están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno, gracias. cercano? ¿Cuántas veces te preguntas qué pasa hoy en el mundo? En ese mundo que no conocemos y del que no queremos saber, pero que nos encontramos de frente, de la manera más insospechada, en cada pequeña acción de nuestro día a día. Detrás de estos datos hay vidas de personas igual que tú, que sufren injusticias, discriminaciones y son despojados de su dignidad viendo vulnerados sus derechos. Todo esto pasa hoy en nuestro mundo, en un mundo que de una forma o de otra todos compartimos. Suponemos que no es el mundo que desearías. ¿Te atreves a imaginar el mundo que quieres? Bueno, entonces es para que hagamos esa reflexión, ¿no? Queremos un mundo mejor, más justo, más equitativo, pero bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo desde lo que diariamente de nuestro rol, de nuestro quehacer diario, qué estamos aportando para poder tener ese mundo ideal? Entonces, a eso llamamos, y a esto llama esta reflexión de los derechos humanos también a mirar que es importante que nosotros podamos tener acceso y disfrute de estos derechos, pero también tenemos unos deberes y cómo estamos aportando frente a esos deberes que tenemos dentro de este mundo. Bueno, muy bien. Ya para finalizar, entonces vamos a empezar a hablar de la evidencia. Entonces, ¿cuál es la evidencia que tenemos que entregar? Vamos a entregar, recordemos que estamos en la AP. Te cojo aquí un lapicito de color rojito. Te recordemos que estamos en la AP7. ¿Listo? Que la competencia se llama derechos fundamentales. La primera evidencia que vamos a entregar se denomina características del trabajo en el contexto local. Está en la guía 7, ustedes pueden consultar la guía 7, allá ya está toda esta información que vamos a hablar, la van a encontrar en la guía 7 si la desean revisar más discriminadamente. ¿Qué debemos hacer? Esta evidencia está compuesta por unas preguntas que ustedes van a resolver y por un documento que van a leer donde van a desarrollar una línea de tiempo. Entonces, las preguntas con base en qué las van a responder. Entonces, son muy sencillas, son unas preguntas que ustedes van a responder teniendo en cuenta sus experiencias propias, familiares, de la comunidad donde ustedes viven, que se den cuenta cómo son esas dinámicas que se mueven, en qué sentido. Pues en el tema económico,
cuáles son las actividades económicas más importantes que tiene su municipio, su localidad, su región, allá donde ustedes, su barrio donde ustedes viven, no pasa nada, lo pueden colocar. ¿Cómo ven esa parte económica? No, es que acá hay mucho empleo informal o acá hay empresas que acá hay empresas que generan empleo o acá se mueve mucho lo de servicios, de comercio. Bueno, ¿cómo se da esa parte económica? Y también pues analizar y describir cómo es el trabajo en esa región. Entonces, sí vemos que hay trabajo con oportunidades, que les ofrecen garantías a esos trabajadores o colaboradores, o vemos que por el contrario, pues hay mucha vulneración de derechos, que las personas trabajan en muchos empleos informales, sin condiciones de afiliación a seguridad. Bueno, no quiero que hagan un estudio así minucioso, sino que simplemente con la observación que ustedes hacen puedan identificar fácilmente cómo se mueve esa parte de empleo, esa parte económica en ese lugar donde ustedes viven. ¿Listo? Entonces vamos a resolver estas dos preguntas teniendo en cuenta esas experiencias propias, familiares y de su comunidad. Esa es la primera parte de esta evidencia. La segunda parte, entonces, van a remitirse al documento que está en el material de formación de la competencia en Sayuna, que se llama Fundamentos de Economía. No sé si ustedes quieran que yo les comparta este documento. Creo que se lo voy a compartir en el chat ahorita para que también lo tengan fácilmente ahí a la mano. Y con ese documento ustedes van a leerlo, analizarlo y van a elaborar una línea de tiempo. Este documento habla de cómo ha evolucionado el trabajo a lo largo de la historia, cómo ha estado presente lo que hablamos de la prehistoria, en la modernidad, en la revolución industrial, habla de cómo se hacían los trueques, todo eso, hasta la edad moderna y posmoderna. Entonces ustedes van a hacer como ese análisis. Una línea de tiempo horizontal, vertical, como la quieran hacer, pero que detalle cómo ha sido cada espacio, cómo ha sido esa evolución que ha tenido el trabajo a lo largo de la historia. ¿Sí? Es una línea de tiempo, ustedes pueden utilizar cualquier herramienta interactiva que se les facilite, pueden mirar en Canva un modelo. Lo que yo les pido, importante es, no hay que hacer copia, o sea, ustedes van y buscan línea de tiempo, fundamentos de economía y seguramente les va a salir ya muchos que han hecho varios aprendices, pero no se trata de hacer copias, se trata de que ustedes cada uno sea autor de su propia evidencia. Hay muchas maneras de identificar cuando se está haciendo plagio y todas esas cosas. Yo les pido por favor que no caigamos en eso. Acuérdense que pues es un tema que va en contra del reglamento del aprendiz. Entonces es mejor que cada uno se lea el documento, no es muy largo, analice y elabore su línea de tiempo. ¿Sí? Es la recomendación especial. Este documento es de Fundamentos de Economía, tercera edición de McGraw-Hill de 1996. Yo se lo voy a compartir, si les parece, ahorita en el grupo de WhatsApp para que también lo tengan y lo puedan descargar y desarrollen la evidencia más fácilmente. Bueno. Entonces, ¿qué debe tener ese taller? Entonces, el taller debe tener una estructura que deba contener, primero, pues un título. Ese título, pues, es esa portada que ustedes elaboran con su nombre, con el nombre de la evidencia, una introducción, la solución a las dos preguntas que estamos haciendo, la línea de tiempo, me pueden dejar ahí la imagen o me pueden dejar el link donde yo puedo ir a consultar cómo elaboraron la línea de tiempo, unas conclusiones que son ese análisis ya propio, esa crítica propia de ustedes frente al mercado. Y recordemos importantísimo la bibliografía o la cibergrafía. Si ustedes consultaron en otras fuentes, que también lo pueden hacer, por favor, siempre hay que consultar, hay que describir la bibliografía. Es muy importante. Entonces, este taller, pues es un informe con este desarrollo de esta estructura que estamos hablando acá. Lo pueden convertir en PDF, mínimo tres hojitas, 3 páginas, donde puedan desarrollar bien 3 páginas es perfecto para desarrollar la evidencia. Y para poderlo enviar, entonces se van a remitir a la AP7, Derechos Fundamentales, Características de Trabajo en Contexto Local, Guía de Aprendizaje, competencia 210-201-501,
actividad de aprendizaje 1, instrumento de evaluación 1. Esta actividad está activa desde hoy. Ya desde la medianoche quedó activa, desde la madrugada está activa 15 de octubre y va a ir hasta el 21 de octubre hasta medianoche, hasta las 23:59. Recomendación, no se dejen acumular de evidencias, vayan tratando de sacar lo que más puedan. 21 de octubre es hasta el lunes, martes de la otra semana, es decir, si de pronto en estos días tienen algunas dificultades, pues el fin de semana la pueden desarrollar perfectamente y la suben y está dentro del tiempo del cronograma. Entonces, por favor, cumplir con ese cronograma. Aquí les muestro como el pantallazo de la plataforma. Para hacerles ese recorderis, estamos en la AP7. Aquí en material de formación está todos los derechos fundamentales, la guía de aprendizaje que describe muy bien lo que tienen que hacer, que es lo que les acabo de explicar, y las evidencias que deben entregar, y aquí abajito aparece la evidencia de derechos fundamentales. Es ahí donde vamos a cargar nuestro taller que vamos a desarrollar. Ahí le dan clic y aquí adjunto. Si quieren, también pueden consultar el instrumento de evaluación que está ahí adjunto en la evidencia. ¿Listo? Bueno, chicos. Bueno, aquí les muestro material de formación. Entonces, aquí si le dan clic en material de formación, ahí está derechos fundamentales y ahí si ustedes van a encontrar siempre todos los documentos que tienen que ver con la competencia. Voy a abrir el espacio para dudas, inquietudes, chicos. Si tienen alguna pregunta, por favor me cuentan. Aquí estoy para escucharlos y escucharlas. Eliezer, Laura, ¿tienen alguna inquietud? ¿Quedó todo, Señora, No, señora. quedó todo clarísimo? Sí, señora. Bueno, listo, chicos. Entonces, bueno, igual las personas, los aprendices que van a ver la grabación, la idea es que puedan desarrollar su evidencia. Ya les voy a mandar el material, el documento de Fundamentos de Economía al chat para que lo tengan ahí fácilmente y lo puedan leer y analizar. Entonces, no es más, me despido por la sesión de hoy. Les deseo una feliz noche, un feliz descanso. Un gusto haber compartido esta primera sesión y nos encontramos en la segunda sesión de Derechos Fundamentales. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. gracias, profe, hasta luego.